En este vídeo os vamos a hablar de los conectores. Son elementos de conexión rápida entre diferentes elementos del rigging. Tenemos diferentes tipos de conectores. Por un lado estarían los mosquetones con sus diferentes materiales. Por otro lado tendríamos los mayones, que también son elementos de rigging muy recomendables. Y por otro lado tendríamos los elementos de rigging industrial o para altas cargas. Y por último tendríamos conectores especiales. Son todos los elementos que pueden abrirse y cerrarse para conectar dos elementos, estarían dentro de la categoría de conectores. Como hemos comentado en el vídeo anterior, todos los materiales tienen que darnos información de sus capacidades, sus cargas, su normativa y toda la información necesaria para decidir una buena instalación. Primero de todo quería hablaros de los mosquetones. ¿Okay? Mosquetones hay dos tipos de materiales. Por un lado estaría el aluminio y por otro lado estaría el acero. El aluminio es un material que está pensado por su ligereza. Pensar que el aluminio es un material más frágil y más endeble, entonces tiene usos específicos que sí que son recomendables, pero para otros usos tendremos que tener siempre mucho cuidado con este material. Por otro lado, el siguiente material que tenemos es el acero. El acero es un material con mucha más resistencia, tiene la desventaja que tiene un peso elevado, pero para instalaciones fijas para mí sería lo más recomendable. Cada mosquetón tiene una forma que especifica su uso. Por un lado tenemos los mosquetones ovalados o simétricos, la mitad es igual a la otra mitad y que la carga está centrada en el centro. Muy importante esto. Por otro lado tendríamos mosquetones tipo D, con una forma más parecida a una D y que la carga normalmente está centrada al lado del vástago vertical. Y por último tendríamos los mosquetones tipo pera, que tienen un mayor rango de apertura y también tienen la carga normalmente en una zona bastante central. Mucho cuidado con estos mosquetones porque veo muchos errores. Que el hecho de que el mosquetón sea grande no significa que podamos meter más cosas. La gran debilidad de un mosquetón, de cualquiera de los mosquetones, es que realicemos cargas fuera del eje central que nos marca el propio mosquetón. Una forma muy recomendable para saber dónde está el eje de carga de un mosquetón sería conectar otros dos elementos. ¿Okay? Cuando nosotros conectamos dos elementos en un mosquetón y lo dejamos en su posición natural, veremos la línea de carga con la cual han decidido la resistencia de este material. Si nosotros desviásemos la carga a esta zona, no sería la zona adecuada, por lo tanto, cuidado que la resistencia puede disminuir. Otro factor importante dentro de los mosquetones sería el tipo de cierre de seguridad que tengan. Por un lado tendríamos mosquetones que no tienen ningún tipo de cierre de seguridad. Estos mosquetones para elementos básicos o algo rápido se podrían usar, pero no serían los más recomendables para carga de personas. Por otro lado tendríamos los cierres de rosca. ¿Okay? Estos cierres se recomiendan poner boca abajo, pero las últimas actualizaciones nos han indicado que con las vibraciones una rosca hacia abajo también es posible que llegue a abrirse. Por tanto, no serían los más recomendables para según el uso, porque hay usos en que sí que se podrían usar, pero cuidado con las roscas porque requieren más revisión. Por último tendríamos los mosquetones con cierre de bayoneta, son cierres de doble seguridad. ¿Okay? Estos cierres requieren dos movimientos para la apertura del mosquetón. Por un lado hay que levantar y por otro ya podemos girar y abrir. El mosquetón es un elemento que no es irrompible, o sea, siempre que trabaje con su carga en su zona específica, el mosquetón tendrá la resistencia que nos indica. Pero vemos fallos, en algunos casos en el mundo del rigging, que un mosquetón cuando se pone en una posición que no es la correcta o genera una palanca, es posible que el mosquetón pueda tener un fallo. También es muy importante dentro del mantenimiento de los mosquetones realizar una observación visual de que el material está en perfectas condiciones. Sobre todo pensar que el punto más débil de un mosquetón sería la leva. Revisar siempre las zonas de unión de esta leva y la zona de arriba. Y por último, siempre que mezclemos un mosquetón con un elemento textil, también es muy importante revisar que no tenga rebabas cortantes. Sobre todo en el aluminio es fácil que al trabajarlo con acero o con algún material más duro genere una rebaba pequeña y sea capaz de cortar el textil. En todos estos casos, si detectamos cualquier deficiencia en un mosquetón, no sería recomendable para su uso en rigging. Dentro de los conectores tenemos otro tipo de conectores, que serían los mayones. ¿Okay? Este sistema tiene un extra de seguridad que el mosquetón no tiene. ¿Okay?
Cuando nosotros abrimos un mayón nos damos cuenta de que la pieza de apertura tiene una rosca. Esto que hace que en el momento de que un mayón está cerrado se convierte en una pieza uniforme, algo que el mosquetón no le pasa. Recordar siempre que estos mayones deben contener la información de la capacidad, la carga, fabricante, etcétera, como hemos comentado en el vídeo anterior. Es muy habitual que muchos mayones, sean de ferretería, sean mayones que no contengan ningún tipo de información y por lo tanto no serían recomendables para su uso en rigging. Mayones tenemos de diferentes tipos. Por un lado estarían los ovalados o simétricos. El mayón y la forma nos indican la zona de carga y su capacidad. Normalmente la información está detallada en el lateral de la propia pieza. También tenemos otros tipos de mayones muy interesantes que nos permiten otro tipo de cargas. Por ejemplo, el mayón triangular es de los pocos materiales dentro de los conectores que nos permite carga en 3 puntos. En este caso podríamos trabajar en esta dirección, en esta y hacia abajo. Y por último tenemos los mayones tipo D, que normalmente se utilizan para arneses. Normalmente son para carga vertical, pero permiten el movimiento de la carga en diferentes direcciones. Por lo tanto, es muy importante leer la información del fabricante y la ficha técnica de cada material. Recordemos que la mayoría de conectores como mosquetones o mayones tienen capacidades de carga bajas. En el caso de que tengamos que realizar una instalación con cargas elevadas, tendríamos que pasar a conectores industriales, como podrían ser los grilletes. Grilletes tenemos de todo tipo, incluso hay grilletes que somos capaces de pasar por dentro andando. Hay grilletes de todas las capacidades que queramos. El grillete es un elemento que permite tanto carga vertical como carga en 3 sentidos, ¿vale? La forma del grillete, que podemos ver aquí, nos indica que aquí podemos tener una carga vertical y arriba podemos tener una carga en ángulo. Siempre el fabricante nos recomendará el ángulo de trabajo máximo que podemos realizar en los anclajes superiores. El grillete tiene 2 elementos básicos. Por un lado estaría la lira y por otro lado estaría el bulón. Este elemento trabaja con rosca, se desenrosca, se abre y se vuelve a apretar. ¿Cuál es el fallo que puede tener un grillete? Pues un grillete es un elemento que en el caso de rigging acrobático o que tenga cargas dinámicas tiene el riesgo de que esto podría llegar a abrirse. Por lo tanto, es importante añadir a un sistema de seguridad que conecte el bulón a la lira. Puede ser una brida, puede ser cualquier tipo de elemento. Y es un elemento también que requiere una revisión constante. Siempre que el grillete tenga una carga estática, no será necesario añadir esta seguridad. El hecho de la carga constante hace que el grillete sea imposible que se abra. También, como podéis ver en pantalla, existen grilletes que ya tienen este sistema de seguridad añadido. Son grilletes que van con pasador directo, rosca al otro lado y una reunión que asegura la apertura del grillete. Por último, tenemos algunos conectores que son más específicos. Podríamos hablar de los giratorios con apertura, también podríamos hablar de las anillas, que también tienen un sistema de apertura y permiten conectar 2 elementos. También tendríamos los materiales para sistema de EPI o para colgarse una persona. Y por último, podemos tener mosquetones que son para uso de material. Este mosquetón, al ser de plástico, no es recomendable para elevar personas. Cada vez más materiales tienen accesorios para evitar el giro, las palancas o el mal uso del material. Por ejemplo, en este material tenemos estas piezas de plástico que evitan que la carga se salga de su sitio. En el caso de los mayones también tenemos elementos que evitan la apertura, por un lado, y evitan la malposición del elemento que esté colgado dentro. Este elemento se puede abrir, nos permite su manipulación, abrimos, conectamos, cerramos y añadimos la seguridad extra. Como siempre, es muy importante revisar que cuando usemos diferentes materiales la superficie de apoyo sea la correcta. En este caso, un grillete pequeño, cuando lo mezclamos con un mosquetón, deberíamos revisar que la superficie de apoyo es la correcta. En el caso de que haya algún tipo de palanca o superficie o el mosquetón no tenga un movimiento natural, deberíamos sustituir este material por otro más adecuado. Ahora que ya conoces los diferentes tipos de conectores, en el siguiente vídeo hablaremos de puntos de anclaje y ángulos de trabajo.